El tema en cuestión de hoy es colesterol, biosíntesis y regulación. El colesterol está formado por un núcleo de ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Qué quiere decir esto? Que está conformado por un ciclopentano, aquí vemos que es el anillo D, unido o asociado a un perhidrofenantreno que está compuesto por estos tres anillos, el anillo A, el anillo B y el anillo C, que son de 6 átomos de carbonos. El colesterol como tal, además de estar formado por estos cuatro anillos, son 27 carbonos los que lo conforman en su totalidad. En el carbono 3 vemos que tiene unido un grupo hidroxilo. Este hidroxilo le confiere cierta polaridad al colesterol libre, aunque cabe mencionar que el colesterol libre es muy poco soluble en agua de por sí. A este hidroxilo se le pueden esterificar otras moléculas, principalmente ácidos grasos, y al esterificar ácidos grasos en esta posición del colesterol lo tornamos totalmente insoluble, de manera tal que para poder transportar el colesterol esterificado se requieren de liposproteínas tales como los kilomicrones, VLDLs, LDLs y HDLs. También observamos que en el carbono 10 y en el carbono 13 se hallan unidos metilos, que son denominados carbono 19 y carbono 18 respectivamente. Entre los carbonos 5 y 6 del anillo B encontramos un doble enlace. También tenemos una cadena hidrocarbonada ramificada de 8 carbonos que se unen al anillo D del ciclopentano perhidrofenantreno y es lo que se denomina la cadena lateral del colesterol. Vamos a hablar entonces de las fuentes de colesterol. La dieta nos aporta, una dieta normal aporta unos 300 miligramos diarios de colesterol, unos 0,3 miligramos diarios de colesterol, mientras que la síntesis endógena de colesterol a partir de acetil-CoA puede aportar entre 200 a 600 miligramos diarios o incluso llegar a 1 gramo o un poco más. Todo va a depender de la dieta. Cuanto más colesterol nos aporte la dieta, menos síntesis endógena de colesterol vamos a tener. Todo esto está regulado de una manera muy exquisita, como vamos a ver a continuación. Los principales tejidos que producen colesterol son el hígado, que es el principal. Además, no lo produce para sí mismo este colesterol, sino que es para repartir a los distintos tejidos de la economía del organismo. El intestino también tiene capacidad de sintetizar colesterol, aunque no en tanta cuantía como el hígado o el resto de los tejidos, como la corteza suprarrenal, la cual requiere de colesterol para la síntesis de hormonas esteroideas como mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos débiles. También las gónadas, es decir, los órganos productores de células sexuales, que son los ovarios y los testículos. La localización de las enzimas para la síntesis del colesterol vamos a ver que se hallan ubicadas en el citoplasma y algunas de ellas en el retículo endoplásmico. Los sustratos para la síntesis de colesterol son acetil-CoA, vamos a necesitar 18 moles de acetil-CoA para una molécula de colesterol, 18 moles de ATP para una molécula de colesterol, así como 16 moles de NADPH y sus protones que lo acompañan, que proveen los equivalentes de reducción. Estos moles de ATP son los 18 que se requieren para poder realizar la síntesis de colesterol a partir del acetil-CoA. El acetil-CoA se genera en la mitocondria y las fuentes de acetil-CoA, como vemos acá, son 4 principalmente. La beta-oxidación de ácidos grasos, que nos aporta acetil-CoA, la oxidación de aminoácidos cetogénicos, es decir, la oxidación de aquellos aminoácidos cuyo producto sea el acetil-CoA. Aquellos puros son leucina y lisina, es decir, que los únicos productos que dan es acetil-CoA. Y luego tenemos algunos que son mixtos, que dan tanto acetil-CoA como productos que sirven para la síntesis de glucosa o gluconeogénesis, que son la treonina, isoleucina, fenilalanina, tirosina y triptofano. También la reacción de la piruvato deshidrogenasa nos aporta
acetil-CoA. Recordemos que la piruvato deshidrogenasa cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato que proviene, por ejemplo, de la glucólisis. Y también a partir de acetato. El acetato se transforma en acetil-CoA en una reacción que es catalizada por la acetato-tioquinasa. Para ello requiere la coenzima A y el ATP. La hidrólisis del ATP provee la energía para que este acetato pueda unirse al acetil-CoA y es lo que denominamos acetato activado. Este acetil-CoA, como se genera en la mitocondria, tiene que salir al citosol, que es donde se hallan las enzimas citosólicas. Para ello utilizará de la lanzadera del citrato, que va a ser quien nos permita sacar los acetil-CoA desde la mitocondria hacia el citosol. Los pasos en la síntesis del colesterol los podemos dividir en 4 pasos, desde acetato a mevalonato, otro paso de mevalonato a isoprenos activados, de isoprenos activados a escualeno y de escualeno finalmente a colesterol. Cabe mencionar que este último paso de escualeno a colesterol es realizado enteramente en el retículo endoplásmico. Fase 1. Síntesis de mevalonato a partir del acetato. 2-acetil-CoA se condensan por medio de la reacción catalizada por la tiolasa para formar acetoacetil-CoA. Esta reacción es la misma que en la cetogénesis, con la diferencia de que esta tiolasa es citosólica, es decir, es una isoenzima, prima hermana de la tiolasa mitocondrial que participa en la cetogénesis. El acetoacetil-CoA reacciona nuevamente con un acetil-CoA para formar 3-hidroxi-3-metil-glutaryl-CoA en una reacción catalizada por la hidroximetil-glutaryl-CoA sintetasa. Acá vemos como a esta molécula de acetoacetil-CoA se le termina uniendo los 2 carbonos que proveen del acetil-CoA. Claro está que esta CoA no la necesitamos y se va a liberar al medio como coenzima A libre. El hidroximetil-glutaryl-CoA es reducido por la hidroximetil-glutaryl-CoA reductasa en una reacción que requiere de 2 NADPH y 2 protones. Por lo tanto, formamos luego mevalonato y se va a liberar coenzima A y 2 NADP+. El mevalonato es un alcohol de 6 átomos de carbonos. Podríamos decir que esta es la reacción más importante en la síntesis de colesterol y es aquella que no podemos olvidarnos porque es un punto importante en la regulación de la ruta biosintética del colesterol, tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista farmacológico. Es muy importante. En la fase 2, el mevalonato, ese alcohol de 6 carbonos, se va a convertir en isoprenos activados. Hay 2 isoprenos activados, que son, como vamos a ver en unos pasos siguientes, el dimetilalil pirofosfato y el isopentenil pirofosfato. El mevalonato es fosforilado a 5-fosfomevalonato en una reacción que es catalizada por la mevalonato 5-fosfotransferasa o simplemente mevalonato quinasa. El fosfomevalonato es nuevamente fosforilado a 5-pirofosfomevalonato en una reacción catalizada por la fosfomevalonato quinasa. Este 5-pirofosfomevalonato es descarboxilado, pero en 2 pasos. Primero que nada, la pirofosfomevalonato descarboxilasa hidroliza ATP a ADP y une un fosfato al alcohol que se hallaba unido al grupo alcohol del 5-pirofosfomevalonato. Este fosfato, unido a este grupo hidroxilo por medio de un enlace éster fosfórico, es el que nos va a brindar la energía cuando se libere para también quitar del medio a este grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono, lo cual nos va a permitir formar isopentenil pirofosfato, que es el primer isopreno activado que formamos. Este isopentenil pirofosfato se isomeriza a dimetilalil pirofosfato por una isopentenil pirofosfato isomerasa. Estos 2 productos están en equilibrios y la reacción es totalmente reversible, fácilmente reversible. Estos son los isoprenos activados del cual hablábamos un rato atrás.
Tercer paso, condensación de 6 unidades de isopreno activado para formar escualeno. El dimetilalilpirofosfato y el isopentenilpirofosfato, los dos isoprenos activados de 10 átomos de carbono, se condensan cabeza con cola, con la liberación de un pirofosfato, para formar un geranilpirofosfato, molécula de 10 átomos de carbonos, en una reacción que es catalizada por una pereniltransferasa, que también se puede denominar geraniltransferasa. Este geranil vuelve a condensarse con un isopentenilpirofosfato, un isopreno activado de 5 átomos de carbono, nuevamente cabeza con cola, con la liberación de un pirofosfato, nuevamente catalizada por la pereniltransferasa. Cabe mencionar acá que siempre que se liberen estos pirofosfatos al medio, este pirofosfato es inmediatamente hidrolizado por la pirofosfatasa. La energía que se libera de la hidrólisis del pirofosfato es la que permite que estas reacciones avancen en una sola dirección. Entonces, el producto de la condensación del geranilpirofosfato y el isopentanilpirofosfato cabeza con cola es farnesilpirofosfato, una molécula de 15 átomos de carbono. Acá vemos nuevamente más esquematizado cómo es que de un dimetilalilpirofosfato y un isopentenil se condensan, formamos geranilpirofosfato. Este geranil se condensa con otro isopentenilpirofosfato y formamos farnesilpirofosfato de 15 átomos de carbono. Todo ello catalizado por la geraniltransferasa. 2-farnesilpirofosfato, cada uno de 15 átomos de carbono, se condensan cabeza con cabeza, es decir, chocan sus grupos pirofosfato entre sí y vamos a liberar sus dos pirofosfatos. Acá vemos que se va uno de ellos, aquí se va el otro de ellos y finalmente terminamos formando una molécula lineal de 30 átomos de carbono denominada escualeno. El cuarto paso es la conversión de este escualeno a un núcleo esteroideo de 4 anillos por medio de reacciones que están catalizadas por al menos 2 enzimas que se hallan en el retículo endoplásmico. La primera de ellas es la escualeno monooxigenasa. Es una enzima que requiere del citocromo P450, oxígeno y de NADPH para poder formar el producto que aquí vemos, que es el 2,3-epóxido de escualeno. Una de las moléculas de oxígeno se incorpora al escualeno en el carbono número 2, como vemos aquí, y la otra se reduce a agua. Este 2,3-epóxido escualeno tiene que ser luego ciclado, es decir, tenemos que cerrar los anillos que aquí vemos abiertos para que formemos el lanosterol. Además, este oxígeno que se halla en posición 2 pasa a la posición 3 y vemos como los hidrógenos también se van moviendo de un lado hacia el otro, los electrones más bien se van moviendo desde un carbono hacia el otro para terminar cerrando esta molécula y formar lo que se conoce como lanosterol. Entonces, en síntesis, el escualeno es digamos, hidroxilado a 2,3-epóxido escualeno y el escualeno es ciclado a lanosterol por una ciclasa. El lanosterol, luego por varias reacciones que ocurren dentro del retículo endoplásmico, es convertido finalmente a colesterol. No se conocen muy bien los pasos enzimáticos y químicos de lanosterol a colesterol, por eso simplemente digo acá que son varias reacciones las que ocurren. Pero lo que sí sabemos es que el lanosterol tiene, por ejemplo, estos dos grupos metilos que van a desaparecer, que aquí ya no los vemos, son dos grupos metilos que desaparecen. También posee aquí, desaparecen 2 metilos en el carbono 4 y el metilo del carbono 14 que posee el lanosterol, hay que removerlos. Además, hay que isomerizar este doble enlace hacia la posición 5 y 6 que tenemos en el colesterol, como vimos al principio del video. Con esto concluye la síntesis del colesterol. Vamos a hablar un poco de la regulación de la ruta biosintética del colesterol. Como dijimos, la enzima clave era la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Esta enzima
está regulada a 3 niveles. A nivel alostérico, es decir, por modulación alostérica, el colesterol que ingresa por medio de las LDL, así como sus metabolitos, que son los oxiesteroles, como el 7-beta-hidroxicolesterol, el 25-hidroxicolesterol, el 7-cetoesterol, en síntesis, sus metabolitos pueden unirse en un sitio alostérico a esta enzima, disminuyendo su actividad, es decir, la inhiben. También a nivel covalente, la enzima se halla regulada por fosfodesfosforilación. La hidroximetilglutarilcoa reductasa desfosforilada es activa. En cambio, cuando se halla fosforilada, es inactiva. Esta fosforilación es catalizada por una enzima denominada AMP quinasa, quinasa dependiente de AMP. Los niveles de AMP en las células están elevados cuando los niveles energéticos son bajos, es decir, cuando el ATP se ha degradado hacia AMP. Entonces se activa esta AMP quinasa y fosforila la hidroximetilglutarilcoa reductasa de manera tal que la inactiva. Esto tiene mucho sentido, ya que habíamos visto que para producir una molécula de colesterol necesitábamos de 18 moléculas de ATP. Por lo tanto, es muy costosa energéticamente esta ruta biosintética. Tiene sentido que cuando hayan bajos niveles energéticos en la célula se inhiba aquella ruta biosintética que es muy costosa para la célula. Esta AMP quinasa, a su vez, puede ser fosforilada, y lo cual aumenta su actividad, y una proteína fosfatasa puede remover el grupo fosfato de esta AMP quinasa activa para inactivarla. Una proteína fosfatasa es también quien se encarga de desfosforilar a la hidroximetilglutarilcoa reductasa y mantenerla activa. Esta proteína fosfatasa está sometida también a regulación, principalmente por una proteína conocida como inhibidor 1-fosfato o inhibidor de proteínas 1. Este inhibidor de proteínas 1 está a su vez fosforilado por la proteína quinasa de AMP cíclico. Por lo tanto, aquellas hormonas que aumenten los niveles de AMP cíclico en la célula, como el glucagón, la adrenalina por medio de receptores beta-adrenérgicos, aumentan el AMP cíclico, activan a la proteína quinasa A y fosforilan al inhibidor 1-fosfato, que lo que hace es asociarse con la proteína fosfatasa e inhibirla. Por lo tanto, mantenemos fosforilada la hidroximetilglutarilcoa reductasa de manera tal que permanezca inactiva. También se ha visto que la insulina aumenta la actividad de la hidroximetilglutarilcoa reductasa, principalmente al activar a la proteína fosfatasa. ¿Cómo realiza esto la insulina? Bueno, la insulina al unirse a sus receptores de membrana puede activar a la fosfodiesterasa, y la fosfodiesterasa es quien se encarga a su vez de disminuir los niveles de AMP cíclico. Si disminuimos los niveles de AMP cíclico, no se activa la pKa. Si no se activa pKa, el inhibidor 1-fosfato se mantiene inactivo. Y de esa manera la insulina puede terminar aumentando la actividad de manera indirecta de la hidroximetilglutarilcoa reductasa. Vamos a hablar un poco del colesterol, de sus valores normales y de sus tratamientos en la hipercolesterolemia. Los niveles de HDL colesterol se mantienen entre 40 y 60 miligramos para que podamos decir que sea óptimo. En las mujeres se recomienda unos valores de entre 50 y 60 miligramos por decilitros, en los hombres entre 40 y 50. Esto se debe en parte a que los estrógenos femeninos tienen un efecto que aumenta los niveles de HDL. A niveles superiores de 60 miligramos por decilitro se ha visto que está asociado a un efecto protector cardiovascular. LDL colesterol es el denominado colesterol malo. Normalmente debe ser menor a 100 miligramos por decilitros. Por encima de ellos hablamos de hipercolesterolemias. VLDL colesterol
se halla entre los 2 y 30 miligramos por decilitro. Recordemos que estas son las lipoproteínas encargadas de llevar colesterol sintetizado en el hígado hacia el resto de los tejidos. El colesterol total debe ser 200 miligramos por decilitros, menor a 200 miligramos por decilitros. Aunque hablar solamente de colesterol total es una cifra demasiado inerte, dado que el colesterol total puede deberse tanto a HDL como a LDL y a VLDL. Por lo tanto, un buen análisis del colesterol total vendrá acompañado principalmente de HDL y LDL, que es lo que más se pide en la práctica médica. Los tratamientos para reducir el colesterol en sangre, es decir, aquellos tratamientos hipocolesteremiantes, serán tratamientos dietarios, claros, o nutricionales. Tratar de reducir los alimentos ricos en colesterol, como muchos huevos, por ejemplo, muchas carnes con grasa, tratar de reducir las grasas al máximo. Y así también se ha visto que aumentar la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, como los omega 3, omega 6 y omega 9, se ha visto que puede reducir la síntesis endógena de colesterol y por lo tanto disminuir los niveles de colesterol en sangre. Y luego a nivel farmacológico tenemos dos vías de tratamientos. Una son las estatinas. Las estatinas, como por ejemplo la rosuvastatina, atorvastatina y muchas otras estatinas, cuya acción es inhibir a la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Las estatinas tienen una estructura similar al mevalonato, por lo tanto inhiben competitivamente a la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Sin embargo, esto no es gratis, porque las estatinas también pueden disminuir la síntesis endógena de la coenzima Q, que es necesaria para la cadena de transporte de electrones. Por lo tanto, el uso desmedido de las estatinas puede generar problemas. Otras de las vías de tratamiento utilizadas son las resinas catiónicas, como por ejemplo la colestiramina. Esta colestiramina tiene varias cargas positivas que lo que permite hacer es unirse a los ácidos biliares, que son derivados del colesterol, y de esta manera, cuando se une en la luz intestinal a los ácidos biliares y sales biliares, lo que hace es impedir su reabsorción y permitir que estos ácidos biliares sean eliminados por medio de las heces, y de esa manera disminuimos más rápido o eliminamos de manera más rápida el colesterol.